Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Winter ABC, aquellos que están en Facebook, en Instagram, en YouTube, un cordial saludo. Una información muy pero muy importante que les traigo el día de hoy. Recordemos que se ha estado hablando de la renta básica permanente o el ingreso solidario permanente. Sobre esto les traigo un dato muy importante, les pido por favor que presten atención a todo el video y después comenten porque es una información muy importante que se va a llevar a cabo en estos días. Ya se aproximan el inicio de las sesiones en el Congreso. Aparte de eso, se inicia pues la agenda para saber pues cómo se va a debatir, cuándo se va a debatir. Pero hay un dato que nos ha compartido el senador Iván Marulanda. En su Facebook y su Twitter oficial, el senador comenta lo siguiente. Iván Marulanda, recordemos que él estuvo detrás de la renta básica ya, que recuerde que eso fue el año pasado, y también lo de la renta básica permanente, que son similares al ingreso solidario permanente. La silla vacía recoge nuestra propuesta de renta básica ya en este artículo. Ya lo vamos a leer. Es un poquito extenso, pero vamos a poder entender todo lo que se viene. Hay 5.5 millones de hogares en condición de pobreza extrema y el gobierno de Iván Duque está en mora de aprobar una renta básica permanente. Recordemos que al ser permanente va a ser continuo, o sea, no va a terminar ni en junio ni el otro año, sino ya quedaría, yo lo digo entre comillas, quedaría como una pensión que no es completa, que no es un salario mínimo, pero al menos casi que llegaría al medio salario mínimo. Y se van a dar de cuenta por qué. Vuelve el Congreso y la oposición pica en punta en la lucha por las banderas sociales. La próxima semana vuelven las sesiones semipresenciales del Congreso. En esa, la que está en la Comisión Tercera, el debate del ingreso solidario permanente o la renta básica permanente. Como tradicionalmente ocurre, el arranque legislativo llega con la presentación de proyectos de ley que empieza a marcar la agenda del periodo. Aquí hay algo importante que quiero que tengan en cuenta. Por favor, compartamos la información, ¿sí? Que es importante para todos aquellos hogares que están en condición de pobreza y pobreza extrema. En esta ocasión, la oposición pica en punta. Antes de que el gobierno presentara sus propuestas, varios legisladores tienen listo un menú de leyes que giran alrededor de la mitigación de la crisis social que deja la pandemia. Como son minoría, estas propuestas de la oposición tienen pocas probabilidades de ser aprobadas. Más aún porque como ordena gastos, necesitan de la aprobación del gobierno. Sin embargo, muestra que la disputa este año en el Congreso será por quien se adueña de las banderas sociales a un año de las elecciones. Entre sus propuestas aún no concretadas se ha discutido medidas similares a las que ahora presenta la oposición. Volver permanente el programa de ingreso solidario que hace transferencias no condicionadas a millones de familias pobres y ampliar el subsidio a la nómina. Más allá del camino, lo que está claro es que para sacar adelante cualquiera de esos programas se necesita conseguir más dinero. La renta básica de la oposición, bueno, esto es lo más importante, lo que está pasando y lo que va a pasar. Entre el jueves y viernes próximos, 51 congresistas y más de 160 organizaciones sociales se reunirán en una cumbre virtual para hablar de la renta básica y meter presión al gobierno para que la haga realidad. La idea que lleva trabajando desde el año pasado y que la presentaron en diciembre al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es muy puntual. 7.460.000 hogares, cerca de 30 millones de colombianos, puedan tener un ingreso mensual del gobierno entre 320.000 pesos y 470.000 pesos, dependiendo del número de personas que conformen ese hogar. ¿Qué quiere decir? Que así como se está hablando o se va a hablar en el Congreso, en el Senado, el proyecto de ley de renta básica permanente o el ingreso solidario permanente, quiere manejar lo mínimo 320.000 pesos y si hay 4, 5, 6 personas, pues va subiendo hasta 470.000 pesos, lo que yo les decía, casi medio salario mínimo. La cifra de 320.000 pesos, según el DANE, el mínimo que necesita un colombiano para sostenerse dignamente. Es una propuesta que va más allá de lo que el gobierno aprobó el año pasado con el programa de ingreso solidario, que transfiere una cuota de 160.000 pesos mensuales
a 2.5 millones de familias. El costo anual de la renta básica permanente, según las cuentas del proyecto, equivale al 3.7% del Producto Interno Bruto. Según la oposición, la renta básica se puede pagar si se utilizan recursos públicos disponibles en el Fondo de Emergencia, FOME. Se reordena el gasto público de acuerdo con las prioridades del país y se tramita cuanto antes una reforma tributaria, dice el proyecto. El senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda, es uno de los autores de la propuesta y es el que la ha movido ante el Ministerio de Hacienda. Marulanda también es uno de los precandidatos de la coalición de centroizquierda. Dice que el gobierno de Iván Duque está en mora de aprobarla porque hay 5.5 millones de hogares en condición de pobreza extrema. Yo me reuní en diciembre con el ministro Carrasquilla, sus viceministros, el director de planeación, y a ellos les sonó la idea, pero no sé por qué 3 meses después no han presentado ninguna propuesta. Y debe ser presentada por el gobierno porque constitucionalmente esas normas de gastos las debe presentar el gobierno, nos comentó el senador Iván Marulanda. El camino constitucional que debe seguir este tipo de proyectos, según Marulanda, explica por qué la propuesta de renta básica que se planteó el año pasado se ahogó antes de siquiera ser debatida. Depender del gobierno los pone contra las cuerdas. A veces vemos una actitud de convertir esto en una bandera política por parte del gobierno. A nosotros como sectores alternativos, al final no nos importa si el proyecto se aprueba con el gobierno sacando pecho, lo que importa es que el proyecto salga porque la gente está aguantando hambre, remató. La expectativa con la cumbre nacional que está citada para el jueves es insistirle al gobierno que erradique una propuesta que pueda ser debatida en el arranque de las sesiones y que empate con el debate de la reforma tributaria en la que dice Marulanda van a buscar la plata para financiar su propuesta. El gobierno ha dicho erradamente que buscarán grabar la canasta familiar, lo cual me parecería un error garrafal. Pero nosotros buscaremos que se amplíe la base gravable de las grandes riquezas, o sea, los que tienen más dinero, los que son ricos. El 1% de los grandes contribuyentes del país pueden aportar el 2% del PIB si se les pone a tributar como debe ser, dijo Marulanda, o sea, el senador. Desde la semana pasada los congresistas promueven la iniciativa, han estado posicionando el tema en redes sociales como preámbulo al arranque de las sesiones. Bueno, aquí hay ya opiniones de los senadores. Mire qué importante, mire, lo que les venía diciendo. En la semana entrante ya se van a reabrir las sesiones, se va a mirar la agenda y aquí sabremos cómo va a pasar, qué va a pasar con la renta básica permanente, que es importante, como lo ha dicho el senador Iván Marulanda, que hay 5.5 millones de hogares en situación de pobreza que en estos momentos necesitan esa renta básica. Mire que eso ya al ser permanente, usted ya contaría con algún recurso para al menos suplir lo más necesario que es la comida, la salud y por ahí para completar los recibos. Ahora, los que viven en arriendo, que es la gran parte o la gran mayoría, pues al menos ya tendrían algo con qué contar mensualmente, porque al ser permanente usted contaría todo el tiempo con este dinero. Y lo importante, que llegue a más hogares, que no sean solo a 2.5 o 3 millones, sino llegue a 7.4 millones de hogares. Y esto también yo creo que es de resaltar o hay que presionar al gobierno que es necesaria esta renta básica permanente o ingreso solidario permanente, porque los hogares con esto tendrían una estabilidad, no en gran parte, pero usted podría con eso solventar las necesidades básicas. Ahora, importantísimo que tengan en cuenta que es un proyecto, lo puede aprobar o lo puede decidir de manera autónoma. Que dinero no hay, dicen, dinero no existe, no hay para eso. Yo creo que si hay voluntad y organización, eso se podría llevar a cabo. Pero vuelvo y le repito, debemos estar pendientes. Esto es muy importante que presionen en esta cumbre, se pueda presionar para que el gobierno apruebe esta renta básica permanente. De igual manera, les estaré compartiendo más adelante esta información muy importante de que se pueda aprobar esta renta básica permanente que tanto se necesita y que ustedes me comentan que sí están de acuerdo de que sea aprobado. Entonces, deseándoles siempre lo mejor a todos ustedes, Winter ABC les desea un feliz día. No olviden darle un like a los videos y compartir.